una de las cosas que anhelamos en este curso es que ustedes puedan aprender a estudiar la Biblia de una manera sencilla, pero pues, tratando de acercarse al sentido original del texto, no saltando de una vez a pensar en qué significa esto para mí, sino tratando de utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para entender lo que el texto quiso decir, porque lo que queremos a final de cuentas es entender lo que Dios quiere decirnos en el texto, más que lo que a nosotros se nos ocurre que el texto pueda decir. Y para eso, parte de lo que vamos a hacer en este curso es durante los 2 meses que vamos a estar juntos, ustedes van a estar estudiando un solo texto. Yo voy a estar de tiempo en tiempo sacándoles algunos textos para que hagamos el proceso juntos, pero la idea es que ustedes vayan haciendo el mismo proceso como una tareita eh, en su tiempo de estudio bíblico. La idea es que ustedes puedan pensar en un pasaje, un solo pasaje que a ustedes les gustaría estudiar y como decía en el mensaje que les envié, la idea es que sea un pasaje, ojalá narrativo, no, no un texto que tenga otra característica, sino que sea una narración. Y vamos a orar para empezar y voy a darles un poquito más voy a desempacar un poquito más la idea de lo que estoy compartiendo. Voy a pedirle el favor a Estefanía que nos dirija en oración. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos más a ti a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites adquirir herramientas para conocerte más, para conocer más tu voluntad, Señor, para poder comprender un poco mejor lo que tú anhelas para nosotros y de nosotros, Señor. Yo te pido que este sea un tiempo especial en el que podamos aprender muchísimo, Señor, que dispongas nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y nuestro espíritu para escuchar tu voz, Señor, a través de lo que el pastor ha preparado para enseñarnos, Señor, y que nos permitas de todo esto no solamente disfrutarlo, Señor, en una clase, sino sobre todo ponerlo en práctica en nuestro día a día. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, y porque tú hablas a la humanidad a través de ella, Señor. Permítenos escuchar tu voz, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Ok, entonces vamos a empezar y yo quiero invitarles a que miren su página 9, en esta paginita de ahí, si logro enfocarlo, ahí está. Esta paginita donde tiene un cuadro, la página 9 que dice texto que voy a estudiar. Si ya hay textos que ustedes digan, tengo identificado este texto que me encantaría estudiar porque es un texto que me llama mucho la atención, es uno de mis preferidos o porque es un texto que tengo que exponer en algún espacio. Sería chévere que de una vez ustedes allí, ojalá con lápiz, no con lapicero, para que sea más fácil borrar, lo escriban. Texto que voy a estudiar, este es el texto que voy a estudiar. ¿Listo? Vamos a hacer, Alfonsito, sí, bien pueda. Gracias, pastor. Bueno, como para hacer la aclaración, entonces yo tengo Primera de Samuel capítulo 9, donde donde se narra acerca de que el pueblo de Israel pide un rey. Capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 8. Entonces, la idea sería ese capítulo o toda la narración del reinado de Saúl. No, ese capítulo. El capítulo, ok, ok. Muy bien. Entonces, ¿ese es el que usted quiere estudiar? Sí. ¿Alguien más estaba pensando en ese? Mm, muy bien. Entonces, Alfonsito, ¿alguien más tiene el pasaje ya elegido y quiere compartir con nosotros cuál le gustaría estudiar? Susi, bienvenida. Buenas noches. Susi, estamos diciendo que vamos a elegir un pasaje de uno de los 4 libros que estamos estudiando, que es Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Un pasaje que
que a ustedes les gustaría estudiar durante todo este tiempo. Entonces, si ya tienes identificado uno, la idea es que en la página 9 del material escribas acá cuál es el texto que vas a estudiar. Si no tienes identificado uno todavía, ve pensándolo, pues estamos preguntándoles, porque hay algunos por ahí que ya dijeron, a mí me gustaría estudiar este. ¿Alguien más tiene ya un pasaje que le gustaría? Mm, yo lo que tengo es pregunta, ¿cuál fue el capítulo que dijo, de qué libro que dijo el hermano Alfonso yo creo para ir teniendo nota para no ir repetirlo, ¿no? Él dijo Él dijo, Reyes 8. sí, primero de Samuel capítulo 8. Oh, Samuel, ok, ok, gracias. Eh, don René, ¿usted ya tiene pasaje? Sí, Jueces 7. Jueces capítulo 7. Jueces, Es el mío ahí en el chat antes de que me lo quiten. Jueces 7 al 9, ¿no? No, Jueces, el mío es jueces 4. jueces 4. Bueno, ya tenemos dos de jueces, entonces yo los voy a motivar a que nos cojan más jueces. A ver, Claudia, Segunda Reyes 22. de Reyes Digo, 22. primera Reyes 22. Ok, primero 22, déjenme yo. Tenemos dos de jueces, uno de Samuel, uno de Reyes. Falta alguien que escoja algo de Samuel. Perdón, 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 ¿en qué de... página lo están escogiendo? eh, no hay, o sea, no hay como una lista específica, Oh, sino si tú tienes una narración, alguna historia de este periodo que a ti te llame la atención, pues decir, "Ah, me gustaría estudiar la vida de este personaje o estudiar". Pero la idea es que sea un pasaje nomás. Y ya ok. ustedes, parte de lo que vamos a ir haciendo es intentar delimitar el espacio y que ustedes puedan ir identificando cómo agarrar. Entonces, ya tenemos primero de Reyes 22. Wow, ese es bueno. Eh, los de jueces, tenemos dos. Y bueno, ahí pueden ir pensando si en el camino les aparece otro que les llame la atención. Creo que nadie ha escogido nada de Josué. Es un libro también muy, muy interesante. me gusta Primera Samuel 2. Primero de Samuel 2, listo. Ya tenemos de Samuel dos, dos personas que van a estudiar Samuel, entonces no, 2. Samuel 2, ¿no? listo. Primero de Samuel 2, sí. Es el... O una cosa, déjenme ver, porque en ese, aunque la mayoría de estos textos, y estos tengámoslo presente, la mayoría de estas secciones tiene un género narrativo, es decir, se está contando una historia. También dentro de esta sección encontramos otros géneros. ¿Qué otros géneros encontramos? Pastor, ¿ya alguien seleccionó Josué capítulo 2? No lo han seleccionado, lo Me lo puedes. pido. Listo. Me pido Josué 2. Josué 2 es tuyo. Eh, ¿qué otros géneros encontramos en estos libros? Por ejemplo, vayan a Primero de Samuel y miren en el principio, ustedes van a notar, sobre todo en las versiones modernas, que hay formas de arreglar el párrafo que lo muestran diferente. A veces va de lado a lado, otras veces va como centrada la letra, va diferente. Noten un poquito ahí en capítulo 2 de, de Samuel. Podría ser también narrativo histórico. Hay narración, o sea, la mayor parte son narraciones, pero también hay otras cosas. Hermana Claudia, Poético, Pues, poético. hay poema, ajá, hay en este caso es una especie de canto. Y entonces lo que quiero decirle a doña Esther es, si va a coger primero de Reyes 2 sería desde el 12 en adelante, porque la otra parte es un canto
Y cuando es un poema, la forma de estudiar el texto tiene algunas diferencias. Eso lo vamos a ver más cuando vayamos a los libros poéticos, donde están salmos, algunos proverbios. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es narración, cuando uno ve algo que dice, y sucedió esto, y pasó esto. ¿Qué otros géneros encontramos dentro de esta sección de libros? ¿Cómo? Profecía. Ay, se me perdió. Generalmente cuando hay algunas poesías o cánticos, también vienen como unos destellos de profecía en esas poesías o cánticos, como de hablarle al pueblo la palabra y entonces me parece que es también un texto, un género muy profético en algunas partes. Sí, o sea, recordemos que toda la sección en sí es una historia, una narración profética, una historia profética, pero también hay secciones específicas que son lo que se llama como oráculos, como una especie de visión del futuro. Y por ejemplo, en el texto de la hermana Claudia, donde hay unos profetas mentirosos, eh, hay mucho de eso. Muy bien, ahí podemos encontrar algunos otros, hay algunas poesías regadas por diferentes partes, ya la hemos mencionado, y otro tipo de género que podemos encontrar. Muy bien, entonces los que no tengan todavía, no se preocupen, ahí pueden ir pensando. Vamos a ir todos a a Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Tengan sus Biblias allí abiertas. Y yo los voy a invitar a que en una hoja en blanco pueden utilizar de pronto la hoja de al lado. O sea, ustedes tienen la hoja número 9, pueden utilizar la hoja de al lado que está en blanco. Vamos a ir haciendo un proceso similar al que yo espero que ustedes escriban ahí. Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y vamos a ir identificando algunas cosas en esta narración. Alguien que tenga la versión Reina Valera, levante la mano, por favor. Mayoría. Bueno, hermana Claudia, usted va a leerlo ahorita en la versión Reina Valera. Una buena lectura que todos podamos escuchar. Alguien que tenga la NBI, la mano. Listo. Doña Esther, muy bien, Doña Esther va a leerlo después. Vamos a leerla dos veces este mismo texto. Vamos simplemente a tratar de escuchar el texto y vamos a hacer el proceso. Vamos a tener durante los próximos 20 minutos, vamos a tratar de hacer el proceso que yo espero que ustedes puedan hacer con los textos que están eligiendo. ¿Listo? Entonces, hermana Claudia, léalo, por favor. Me Josué dijo que del 5. 13 al 15. Ajá. 5 del 13 al 15, ¿cierto? Sí, señora. Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermana Esther, léalo, por favor. La NBI. Está con el micrófono apagado. Apagado.
micrófono Ahora está sí. apagado. Ok, gracias. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él. Estaba en mano. Josué, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisáis es sagrado. Y Josué le obedeció. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Voy a leer una tercera vez el texto en otra versión y mientras voy leyéndolo, traten de imaginar lo que está sucediendo. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Josué se postró en tierra, le hizo una reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Sus ojos cerrados un momentico, traten de, tratemos de preguntarle al Señor qué quiere decirnos, por qué incluyo esto en este libro. Con la calma que no nos caracteriza a nosotros en esta época. Traten de dejar que su mente vaya otra vez a este suceso, repase su mente algunas de las cosas que tal vez el Espíritu Santo vaya repitiéndole de este suceso. Señor, ayúdanos a entender que acercarnos a ti, a tu palabra, de alguna forma implica estar en terreno santo. Ayúdanos a entrar con humildad ante ti, reconociendo que todos somos siervos tuyos, reconociendo que no podemos unirte a nuestro bando o al otro bando, sino que más bien necesitamos someternos. Háblanos, Señor. Amén. Amén. Una de las cosas que eh, vale la pena hacer cada que nos acercamos a un texto es leerlo varias veces en diferentes versiones. No sé qué tan buenos lectores son los que están hoy aquí, pero eh, es más común hoy encontrar personas que pasan mucho tiempo eh, expuestos a estímulos rápidos como los que las redes sociales u otras
nuevas tecnologías facilitan que expuestos a una concentración que los mantiene allí atentos a, a un particular, a un texto. Quiero motivarlos a que saquen tiempo leyendo no solamente la Biblia, sino otros textos, tratando de concentrar su mente y adiestrando su mente, que cada vez está menos adiestrada. Yo no estoy diciendo la de ustedes en especial, pero en general, en esta sociedad que está llena de estímulos tan rápidos, traten de pasar tiempo leyendo, que es algo que nutre la mente, ayuda a nuestra concentración, ojalá leyendo en texto impreso, porque cuando leemos en nuestro celular o otras cosas, hay otros estímulos que están apareciendo allí todo el tiempo que no ayudan a nuestra concentración. Es parte de lo que quiero motivarlos con ese texto que ustedes tienen, es que empiecen a leerlo al menos una vez al día. Miren que este texto, que es muy cortico, puede que el de ustedes sea un poquito más largo, no nos toma, lo leímos 3 veces y no nos tomó más de 10 minutos leer. Si ustedes pueden sacar todos los días los 10 minuticos para leer el texto que escogieron, eh, háganlo y ojalá háganlo con lápiz en mano para, si a ustedes no les gusta rayar su Biblia, busquen la forma de imprimir el texto para rayar, para escribir cositas que vayan identificando en el texto. Después de haberlo hecho, entonces, después de haber leído este texto, una de las cosas que caracteriza la literatura narrativa es que tiene personajes, porque nos están contando una historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes que encontramos en este texto? Les motivo a que no utilicen el cuadro, a menos que ustedes le vayan a sacar copia, les motivo a que escriban aparte para que en el cuadro ustedes puedan ir llevando su proceso con su texto. ¿Cuáles son los personajes que encontramos en este relato, en este corto relato? El protagonista es Josué. Ok, hay un personaje, inicialmente es Josué. ¿Cuál otro personaje encontramos? Comandante del ejército del Señor. El varón. Ok, varón misterioso que es el comandante, se identifica como el comandante del ejército del Señor. Entonces, en un minutico, escriban toda la información que solamente este texto les da de esos dos personajes. Creo que no hay otro personaje allí, ¿cierto? Toda la información que el texto les da de estos personajes. No vayan a pensar en otros textos por ahora, solo en este texto. ¿Qué les dice este texto de estos personajes? Siento que el miedo que sintió Moisés, Josué, al pensar si era del bando de ellos o era del bando contrario, siento que en ese momento él pudo tener ese como miedo o esa incertidumbre de no saber si estaba adentro o estaba afuera. Muy bien, entonces, gracias Susi, muy bien. Eso es parte del trabajo, observar si el texto nos está mostrando sentimientos en los personajes. Parece ser que en Josué se nos está mostrando inquietud o temor. Muy bien, Susi. ¿Qué más quieren ir compartiendo de características las que nos estén mostrando estos personajes? Pues no sé si esto ya es interpretación, pero él estaba alerta, según lo que veo ahí, estaba bien alerta como buen líder y se fue directo al varón aunque no lo conocía. O sea, otro sale corriendo y se asusta, pero él como líder fue y le preguntó, ¿eres de los nuestros o vienes
en son de paz o en son de guerra. Muy bien. Sí, yo creo que, como dice mi mamá, está ahí como entre la observación y la interpretación. No es totalmente interpretación, pero, tampoco, pero tiene un poquito de... Recuerden la diferencia, ¿no? La observación es yo estoy describiendo lo que veo y la interpretación es estoy dando un salto para preguntarme por qué pasa esto. Ahí está esa observación de mi mamá, está entre ambas, está como ahí, como en la línea. ¿Qué otra cosa observan? Mm. Basándome en la nueva traducción viviente, dice, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano, y Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Es realmente este excepcional encuentro con el cielo, digo yo, eh, que había un jefe, se dio cuenta, más poderoso que él, y quien estaba listo para guiar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. ¿Eso es un comentario que estaba ahí en la Biblia, don René? Sí, Intentemos no mirar comentarios todavía, estamos mirando solamente lo que el texto dice, porque eso ya nos desvía y nos hace como sentirnos muy inclinados hacia lo que el texto, lo que el otro está diciendo, lo que el otro está comentando, que es con base en lo que ya él ha estudiado. Pero el, el- inicialmente observemos nomás lo que el texto dice. el texto dice, Josué cayó rostro a tierra ante él con reverencia. Entonces, a tus órdenes, dijo Josué, ¿qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítese las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Eso dice esta nueva versión. Muy bien. Entonces ya leímos el texto en otra versión. Eso nos agregaba otra versión. Muy bien, don René. Muchas gracias, doña Esther. Ya yo encuentro que Josué está ante un personaje desconocido y aún así está listo para actuar, pero dispuesto a obedecer, Ok. obedecer a Dios. Entonces a Josué se nos presenta a Josué como alguien que está listo para actuar, pero también dispuesto para obedecer. Muy bien, Ujú. muy Yo bien. veo también la actitud de Josué cuando este hombre se le presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Quizás lleva a Josué a entender entonces la, la condición de él como hombre frente a la persona que tiene en el frente. Ok, ahí estamos ya también acercándonos mucho a la interpretación. Cuando estamos pensando en por qué será que hace esto, qué es lo que está. Por ahora, mantengámonos en el campo de observar, de decir cosas muy obvias que no hemos dicho todavía. ¿Dónde está Josué? Josué está cerca de Jericó. Muy bien. Esas son de las cosas que el Obs- texto está diciendo, entonces empecemos a tomar nota de eso. Ujú. Sabemos dónde es Jericó, qué importancia tiene. Bueno, todo eso es parte de lo que tenemos que empezar a identificar. No vamos a demorarnos mucho más en esta parte porque es un texto cortico. Obviamente, entre más grande es el texto, más cosas hay para observar de los personajes. La idea es que ustedes, en el texto que ustedes tienen, vayan haciendo esto, identifiquen los personajes. Si ustedes pueden decir, según lo que noto, este personaje es principal. Este es un personaje que se menciona mucho. Este no se menciona mucho, pero sin este personaje, la historia no tendría sentido. Eh, a- Empiecen a pensar eso en sus propios textos. En los textos que ustedes tienen, traten de identificar si hay escenas. En este texto ustedes notan que hay diferentes escenas. Estefanía dice que no, porque Porque todo está pasando pues como en el mismo momento y en el mismo lugar.
No hay como un cambio de decir, y luego fue a este lugar o pasó tal otra cosa, sino que todo está como en el mismo suceso. Ok, muy bien. Entonces, una de las cosas que le ayuda a uno a identificar si hay cambio de escenas, si es, no puede decir escena uno tal parte, escena 2. Una de las cosas que le puede ayudar a uno es identificar el autor está hablando de un cambio de lugar. Por ejemplo, si aquí se empezó en Jericó o cerca de Jericó, pero después nos menciona otro lugar y descendió después, uno dice, bueno, de pronto el autor me está cambiando me está mandando a otra escena. Esta es la primera escena, después esta siguiente escena está en otra parte. O si hay un cambio de suceso. O sea, está mencionando esto, pasó esto, y después de que pasó esto, viene esto. En este caso, como es un texto tan cortico, parece ser una sola escena. Eso es parte de lo que quiero que identifiquen en sus textos, que empiecen a mirar si hay algunos marcadores, se llama marcadores literarios, que le ayudan a uno a decir, como que me está mandando para otro lugar, y subió al monte, y después dice, y bajó del monte. Entonces, como que esto es una sola escena, o estaba haciendo esto, y después dice, pero cuando pasó esto, o al día siguiente hay un cambio, una frasecita pequeña que el autor me está diciendo, con la que el autor me está diciendo, hay un cambio de escena. Esta es una escena muy cortica. ¿Qué énfasis notan acá? ¿Qué palabras repetidas? ¿Qué temas recurrentes? ¿Qué cosas notan ustedes que aparezcan mucho en este texto? Yo noto mucha alusión como a la guerra, ¿no? El tema del arma que tenía en la mano, el pensar si es de mi bando o del bando contrario. Eh, sí, como la Excelente, guerra. excelente. Y siento que en tu comentario te esforzaste por mantenerte en la observación. Y eso estuvo muy bien. Porque uno podría decir, yo noto que hay mucha alusión a la guerra porque creo que tal cosa va a pasar o porque, pero la idea es que nos mantengamos allí. Hiciste muy bien. Hay alusión a la guerra, la espada, esto. Muy bien. ¿Qué otras cosas no? Yo noto que se repite varias veces el nombre Josué. Ok, muy bien. Y también el del ejército de Jehová, se dicen varias, como en 2 o 3 partes. Muy bien. Bien. Yo veo que hay como, pues como si, como que se resalta como una figura de autoridad. Muy bien. ¿Por qué o solo así? ¿Vas a dar el salto a la interpretación? No creo, pues solamente estoy mostrando porque Josué le dice cuáles son las órdenes, porque dice el comandante, Ujú. porque el otro pues le da una orden y el otro obedeció. Muy bien. Pues noten que lo que decía Raquel, lo que es Estefanía y lo que creo que mencionan también Doña Esther y mi mamá va por el mismo lado. Es mucho de guerra, hay mucho lenguaje como de rangos militares, como de es el comandante, quien, ah, como yo soy ahorita su siervo, bueno, como hay mucha repetición bueno, en especial del ejército, el ejército y el nombre de Josué. Muy bien. Todo eso, obviamente, en un texto más largo también ustedes vayan identificando. En la narración no pasa como en la argumentación. Cuando ustedes están estudiando, por ejemplo, un texto argumentativo como los que tenemos en las cartas de Pablo, van a ver que hay más repetición de términos. Están estudiando Romanos y van a ver Romanos 3, por ejemplo, y van a ver una y otra vez fe. eh, y esos términos van a ayudarle mucho a uno a identificar, bueno, parece que este es uno de los temas principales. En este caso, como se está contando una historia, no siempre el narrador nos va a contar la historia con utilizando las mismas palabras. El narrador va a utilizar diferentes
conceptos que uno como que trata de seguirle la pista al narrador, al que le está contando la historia, para uno ir allí detrás de la pista de él y tratar de identificar a dónde es a donde me quiere llevar este narrador. Toda historia, y más este tipo, ya le hemos dicho, que estas no son historias contadas simplemente para que uno recuerde y ya, son historias que tienen un matiz profético grande. Eh, Recuerden que profético en el sentido de invitar al pueblo a repensar su vida a la luz de la Torá, a la luz del Pentateuco, de la ley de Dios. Entonces, los autores que están escribiendo están narrando de una manera magistral y están contando cosas, eh, no simplemente por contarlas. De hecho, no, hay algunos que creen que no hay historia neutra, o sea, no hay una historia que yo cuente simplemente para que la gente se entere de lo que sucedió y ya. Cuando yo cuento una historia, tengo una intención y esa intención me va a llevar a dejar ciertas pistas, a dejar ciertos matices, ciertas cosas que consciente o inconscientemente yo como autor estoy, estoy, estoy dejándoles allí, estoy poniéndoles allí. Entonces, esos énfasis y ese estilo me van a ayudar mucho en esto. El pensar en énfasis es pensar en qué conceptos hay repetidos, qué palabras hay repetidas, qué cosas hay que veo mucho. El estilo, el cómo me está contando la historia el autor. Esto desde un tiempo para acá se ha convertido en una de las cosas más fuertes en los estudios bíblicos, el arte de la narrativa, el de entender cómo me está contando el autor la historia, y eso me ayuda a entender a mí mucho de la intención que el autor tenía. Estaba en el seminario cuando un señor de nombre Daniel Marguerat, francés, fue a exponer esto. Él es una eminencia en el mundo académico en este aspecto del tema de la narrativa. Y después de que contó esto, hablando especialmente del libro de Hechos, del cómo el autor cuenta la historia de ciertos matices, un estudiante le preguntó algo que creo que todos teníamos en mente, y es cómo hace uno para creer que un autor antiguo escribió dejando pistas tan pequeñas en cosas tan sencillas, eh, en el estilo de una manera tan como para que nosotros nos dediquemos tanto tiempo a estudiar el estilo, el cómo me está contando la historia, pensando que el autor de alguna u otra forma me está eh, llevando con ese estilo a tratar de entender lo que quiso decir. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo hago yo o sea, para pensar que el autor en el cómo, en la forma, no solo en el mensaje, sino en la forma en la que me está entregando el mensaje, tenía una intención también? No será simplemente que él lo contó así ya, tenía la intención de contar esta historia y vino y me la contó así ya. La respuesta de él, de Daniel Marguerat, fue aún detrás de esa pregunta y el estilo en la que me está, en la que me está haciendo esta pregunta, hay todo un trasfondo, hay toda una historia y todo. O sea, nadie escribe el mensaje y su forma porque sí. O sea, se los voy a explicar con un ejemplo porque siento que puede ser enredado. Elena viene y me narra lo que pasó en el colegio. Mi hijo viene y me cuenta lo que pasó en el colegio. El mensaje no solamente está en sus palabras, sino en el tono con el que me lo está diciendo, en el estilo con el que me lo está diciendo. Ya no solamente me dice, papi, estoy muy enojada porque hoy nadie quiso jugar conmigo. Ahí no solamente está el mensaje, sino también en la forma en la que me lo está diciendo. Si está, en el caso mío, como yo la estoy observando, los ojos, como lo está poniendo, el tono de voz que está utilizando, esa forma me está comunicando también mucho. Está diciendo, Elena está muy enojada, la hicieron sentir muy mal, viene
con mucho estrés o con mucha rabia, todo eso me está mostrando mucho del cómo, del mensaje, del cómo se siente ella, el qué es lo que ella me quiere comunicar. Todo eso para decirles que prestarle atención al estilo es muy importante. Entonces, ¿qué notan ustedes del cómo les está diciendo el autor esa historia? ¿Cómo les está contando el autor esa historia? ¿Alguna cosa que ustedes digan, esto me suena, me parece interesante? Obviamente, esto es algo que es muy sutil y se nota con el tiempo. Si ustedes escuchan a Elena haciendo un reclamo de este tipo, sin conocerla como la conocemos nosotros, seguramente van a decir, ah, una niña berrinchosa y ya. Pero si uno conoce, uno sabe. Cuando uno conoce mucho a la persona, uno sabe, en esto que está, en este reclamo que está haciendo, está sintiendo esto, está experimentando esto, podemos descifrar a la persona. Entonces, el estilo es algo que se nota cuando uno está muy en relación con el texto, una relación muy cercana, uno puede notar todos esos matices que a veces no nota cuando es solamente la primera lectura. ¿Hay algo que hayan notado que les llame la atención? Del estilo, del cómo nos está contando esa historia. Para Pues que, yo lo noto muy descriptivo en cuanto a la faceta corporal de los personajes, muy bien, porque siempre se alusiona que miró hacia arriba, después en la mano tenía una espada, después se postró, después le dijo quítate los zapatos, como que siempre nos hace imaginarnos las personas, la corporalidad de los personajes. muy bien, muy bien. Una cosa que a mí me ha servido mucho para observar detalles es tener que leer en otro idioma. Cuando uno lee, si ustedes manejan, así sea a medias, otro idioma, vale la pena porque eso lo hace esforzarse a uno mucho más por observar los detalles. Si se da que usted tenga una racha de 20 días en Duolingo aprendiendo inglés o cualquier otro idioma, vale la pena que imprima el texto y trate de traducirlo palabra por palabra, porque eso lo hace observar mucho más. Yo cuando leo el texto en otro idioma, tengo que concentrar muchísimo más la atención y empiezo a notar cosas que yo no había pensado en eso. Muy bien. Muy bien, vamos a avanzar y después, si ustedes quieren seguir estudiando el texto, pueden pensar en más ideas del cómo está contando la historia el autor. Esta parte, digamos que hasta eh, estas primeras tres áreas que vamos a ir, ah, ustedes pueden ver ahí cuando en sus materiales, estos primeros cuadros están muy enfocados al texto, observe solamente el texto. Preste atención a la geografía que hay en el texto, o sea, dónde se está ubicando el texto, preste atención a los personajes, a las escenas, a los énfasis. Vamos a pasar a ampliar un poquito más la mirada y eh, estos dos cuadritos que continúan allí nos llevan a pensar un poquito más en cómo este texto está relacionado con su contexto. Entonces, antes de pasar a esto que dice intertextualidad, piensen en la relación entre el texto anterior y lo que sigue. Miren rápidamente ahí lo que está antes y lo que continúa. Estamos en Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. ¿Qué hay antes del texto? La circuncisión de la segunda generación. Muy bien, René. ¿Qué hay después Este, del texto? Y la destrucción de Jericó. La conquista de Jericó.
Muy bien, entonces, parte de lo que uno tiene que pensar es, ¿qué pasaría si yo quito este texto de acá? En este texto en particular, uno siente como que, bueno, como que no pasaría mucho. O sea, ¿cuál es el papel que juega este texto dentro de la narración que viene? Esto no es un texto aislado, toda la narración está conectada. La pregunta es, bueno, ¿qué papel juega este texto acá? Y ahí sí ya empieza uno a hacer preguntas que lo llevan a uno a interpretar, a pensar cómo se conecta el tema de la circuncisión del pueblo con este encuentro misterioso con la conquista que viene más adelante. Y uno empieza a tratar de pensar y de pensar y de pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? O sea, ¿cómo conectamos los puntos? Pregúntense, bueno, y preguntas que son muy claves, es, por ejemplo, ¿hay alguna relación entre el hecho de que el maná haya dejado de descender, versículo 12, que ya se haya cerrado la tienda de maná del cielo, con este encuentro particular? ¿Hay alguna relación entre la circuncisión, que es otro evento eh, importante en el texto anterior, con el encuentro de Josué con este hombre? ¿Hay alguna relación entre la conquista, la victoria que tiene el capítulo 6 con lo que acaba de suceder aquí? Si ustedes estudian y leen los dos textos, capítulo 5 y capítulo 6, van a notar que pareciera no haber una conexión directa. O sea, no hay algo que el texto de manera directa nos diga, sí, esta es la conexión. Cuando uno no logra observarlo de una manera evidente, tiene dos opciones. O decir, no hay ninguna conexión o no la entiendo, que es la opción humilde, o dar el salto de la interpretación y tratar de entender, bueno, posiblemente esto está conectado con esto. Y esa palabrita que acabo de decir es una palabrita que es muy importante cuando estamos interpretando la Biblia. Posiblemente. O sea, yo no voy a decir esto es así, 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 sino si esto yo sé que ya es mi interpretación porque no es observación directa, sino que estoy notando cosas, tiene que aprender uno a decir, bueno, esto pareciera ser la conexión. Vamos a ampliar un poquito más el foco. Ahí hay un cuadrito que dice intertextualidad. Esa palabrita extraña, básicamente es una palabrita que responde a la pregunta, ¿este texto está citando, está aludiendo, está conectando con otros textos anteriores, posteriores? La hermana Claudia dice sí, con toda seguridad. Quiero escuchar. Pues a mí me llama la atención el hecho de que menciona lo mismo que hizo a Moisés cuando lo llamaron de la zarza, ¿no? Lo primero que le dices, quita el calzado de tus pies porque estás pisando, el lugar que pisas es santo. Entonces, en ese Excelente. mismo momento lo está conectando con Moisés cuando lo llamó a él. Muy bien, muy bien. ¿Hay algo más que hayan notado que conecta con otras cosas? Sobre todo pensamos en textos anteriores, eventos anteriores. ¿Por qué? Porque estamos tratando de pensar por qué el autor escribió este texto. Entonces, el autor que escribió ese texto no estaba pensando en lo que va a suceder después, está pensando en lo que ya pasó y posiblemente está tratando de llamarle la atención a sus lectores con cosas que ya pasaron y conectando cosas. ¿Sí me hago entender?
Yo noto aquí eh, el papel desempeñado por Jacob en Jericó. Descubrió que había un jefe también. Eso está en Éxodo 3:5. Eh, Éxodo 3 es el relato de la zarza ardiente, ¿cierto? O Sí, sea, el cielo dice el papel desempeñado por Jacob en Jericó descubrió que había un jefe. muy bien. Yo creo que sí, esa es la conexión más fuerte que hay, la conexión entre lo que sucede eh, con Moisés, perdón, en la zarza ardiente, en ese momento en el que Dios se le revela, y este evento. Ahora, no vamos a mirar todavía el tema de Cristo en el Antiguo Testamento. Eh, Dentro de 8 días, si me preguntan, si me recuerdan, les puedo mencionar algunas cositas de lo que uno puede ver allí. Solamente quiero hacer mención de que hay muchas posturas diferentes en relación con cómo se puede ver Cristo en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que uno tiene que tener cuidado es dar un salto muy rápido y decir, este es Cristo, que es lo que algunos han dicho, este es Jesús. Eh, Nuevamente, eso es un salto interpretativo, pero afirmar esto es, sin por lo menos dar la- el espacio para decir, bueno, aquí todavía no podemos estar seguros de si eso es lo que tiene en mente el autor de este texto, porque lo que el autor está en ese momento presentando es algo para el mundo, en el que se da y en el que se lee por primera vez este texto. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué puede estar haciendo lo que queremos, a lo que queremos llegar? Ustedes ven aquí arriba en negrito de su página, es a la meta. ¿Cuál es la meta de este proceso? A la idea exegética. Muy bien. ¿Qué es la idea exegética? Es tener en una frasecita muy precisa la idea de qué fue lo que el autor quiso comunicar originalmente a sus lectores. ¿Qué fue lo que el texto significó para sus primeros lectores? Eso es lo que queremos decir. Entonces, vayamos uniendo algunas piezas y yo voy a ir ayudándoles un poquito con algunas de las cosas que hemos podido notar. Si le prestamos atención a lo que viene sucediendo en Josué, vamos a notar que una de las cosas con las que abre este libro es con el llamamiento de Josué y la comparación que hay entre Josué y un personaje que fue el que le entregó a Josué el liderazgo. ¿Quién? Eran los que Moisés. dijeron, Moisés. Muchas de las cosas que vienen sucediendo en el libro son conexión directa con lo que sucedió en Israel, en Israel mientras que iba cruzando el, el desierto. ¿Qué cosas notan ustedes en los primeros 5 capítulos que conectan con lo que sucedió en Israel en el desierto y lo que está pasando en Israel ahorita que está a punto de entrar en la tierra prometida? ¿Qué cosas conectan? El cruce del Jordán, al igual que cruzaron el mar. Muy bien, hay un evento, cruza el Jordán, así como cruzaron. Muy bien, ¿qué más? El que enviaron espías. El que enviaron espías, muy bien. Celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua, bien. Lo que mencionabas ahora, que dejaron de recibir el maná. Muy bien, Se acabó el el autor maná. deja ahí al final
antes de entrar a contarnos esta narración, una pistica de ya como que se está cerrando un ciclo. Y Ujú. todo lo que está presentándonos, creo esos son algunos de los que tengo en mente, pueden haber otros, pero para ir concluyendo, todo lo que está presentándonos estos primeros 5 capítulos está mostrando una idea de continuidad que creo que es clave para entender el libro de Josué. Una idea de continuidad entre Moisés y Josué, dando a entender que los planes de Dios prevalecen incluso por encima de un gran líder. Y esto que estoy presentándoles aquí es mucho de mi interpretación, ustedes pueden leer y tratar de corroborar esto con el texto mismo, que es lo que debemos hacer los cristianos juiciosos en los que pues, creemos que la palabra es la autoridad y no el pastor. Eh, estudiamos estudiando el texto uno puede ver que hay sucesos que el autor pareciera estar conectando con lo que sucedió antes, mostrando que así como Dios estaba con Moisés, también está con Josué. De hecho, eso es parte de las palabras iniciales que tenemos en el capítulo 1. Estaré contigo así como estuve con Moisés. Y el pueblo le dice, te obedeceremos con tal de que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Mucho de lo que está presentándose aquí pareciera ser básicamente una ratificación de que Josué sí es el líder que Dios ha elegido. Hay una continuidad de los planes de Dios. Gran parte de lo que este libro de Josué va a narrarnos es la conquista y es un libro supremamente importante por esto, porque nos va a narrar el evento en el que el pueblo está recibiendo las promesas de Dios, la continuidad, nuevamente. Este texto particularmente pareciera estar cerrando este ciclo antes de empezar la conquista. Este texto particularmente está presentando el suceso con el que Moisés inicia. Moisés inicia su llamamiento al frente de una zarza ardiendo en una manifestación del Señor donde se le dice, quítate las sandalias porque estás pisando terreno santo. Josué pareciera terminar este proceso como de empalme de liderazgo, si pudiéramos llamarlo así en términos modernos, con un suceso bastante similar. Dios llamándolo a través de un personaje misterioso que le dice, no soy ni de uno ni del otro, y lo que sí le digo es quítese las sandalias porque está en terreno santo. Y a partir de allí va a empezar otro periodo de la conquista. Eh, Sin el ánimo de reducir todo a esto, creo que este texto tiene esta intención particular de presentarnos a Josué como el sucesor legítimo de Moisés, cerrar este ciclo de ya está Josué ante los ojos de los israelitas que van a leer por primera vez este texto. Josué está ratificado, en estos 5 capítulos está ratificado como el verdadero sucesor de Moisés y a partir del capítulo 6 empieza una nueva etapa en donde vamos a estar recibiendo las promesas de Dios guiados por la mano de Josué. Creo que ahí hay algunas cosas que he mencionado. No revela esto todo el misterio que tiene este texto. Respecto a, bueno, quién es este personaje, quién es... Pero tratando de leerlo en contexto, creo que ayuda a entender que, que lo que se está presentando aquí tiene una conexión directa y tiene una intención de ratificar el liderazgo de Josué y presentar el cierre de esta etapa de sucesión para empezar la etapa de conquista. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo quedó muy claro o nada quedó claro? ¿Cuándo, cuándo se va a revisar los textos estudiados? ¿Cuándo va a haber examen? Es la pregunta del estudiante, ¿cierto?
La idea es que vayamos haciéndolo y ustedes me vayan comentando y si alguno dice yo quiero compartir mi texto en el grupo, eh, no quiero obligarlos, no quiero forzarlos, pero la idea es que hagamos con los que quieran algo así como un videíto, un texto, alguna forma en la que podamos exponerlo y compartirlo, ya sea por el grupo para que después aquí en esta sección los compartamos o tener un espacio para compartirlo acá. Pero les voy a ir dando más información. Por ahora no quiero que se asusten pensando tenemos que presentarlo. Por ahora quiero que disfruten el texto estudiándolo, observándolo, pasándolo varias veces. Muy bien. Eh, yo sé que me estoy yendo unos minuticos más, pero en un minutico, alguien que en un minuto me cuente, yo les dije que estudiaran la historia, en un minuto me cuente cuál, cómo podríamos resumir la historia de los profetas anteriores o de este periodo particular. De una manera muy sencilla. No miren sus materiales, mírenme a mí. ¿Alguien se atreve a hacerlo? En menos de un minuto lo podemos hacer. Se está reduciendo aún más ese minuto. Empezar a escoger. Voy a resumírselos con, creo, 5 símbolos sencillitos. A ver si eso nos facilita un poquito. Y les queda la tarea para dentro de 8 días. Al último que entre dentro de 8 días, le pregunto y al que no venga dentro de 8 días, le pido que mande video haciendo la tarea lista. Y crean que esas risas bonitas me van a hacer. Muy bien, entonces, esta sección de libros empieza con la conquista. Muy bien. Josué nos cuenta de la conquista y la repartición de la tierra. Jueces nos cuenta de la anarquía. Todos quieren hacer lo que mejor les parece y la tierra, el pueblo va de mal en peor. En Samuel se nos dice que el pueblo pide un rey, construye un templo, pero Dios a este pueblo que pide un templo, que pide un rey y que está en busca de religión, ejército y rey, Dios le pone un profeta que le comunique la palabra de Dios, le pone profetas. Lastimosamente, el pueblo no escucha a los profetas, el rey se vuelve corrupto, justo e idólatra, terminan dividiendo los pueblos, el pueblo en dos, el reino del norte termina yendo exiliado a Asiria, el pueblo del sur termina yendo deportado a Babilonia, el templo destruido, la monarquía acabada y la tierra perdida. Ahí se las dejo. Si tienen mejores símbolos, les agradezco porque eso nos puede ayudar a recordar con más facilidad los dibujitos, los símbolos, los movimientos. Todo esto nos ayuda a tratar de grabar en nuestra mente. Recuerden, conquista, anarquía, monarquía. En medio de toda esa monarquía está la construcción del templo. El pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios, sino que la mantiene cerrada. El rey termina dividiendo, o los reyes terminan dividiendo el pueblo
El pueblo del norte va a ser conquistado por Asiria, el pueblo del sur por Babilonia. Hay destrucción del templo, destrucción de la monarquía y pérdida de la tierra. Es una historia cíclica, una historia en donde un pueblo recibe la bendición de Dios con la condición de obedecer la ley, pero como no quieren escuchar la ley, pierden la bendición de Dios, que era la tierra, la libertad y la presencia de Él. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo así muy chicos. Espero que podamos seguir creciendo juntos en este espacio. Un abrazo para todos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te suplico, Señor, que nos permita seguir creciendo ricamente en el conocimiento de tu palabra, en tu conocimiento, en el conocimiento de ti. Que nos permita, Señor, avanzar, ser renovados a la medida en la que estudiamos tu palabra. Cristo Jesús, oramos.